Buenas tardes, estimados alumnos del curso de registros médicos. Como bien se señala en la clase pasada, estamos hablando sobre la ley 68, que ustedes deben conocer también muy bien, nada más que estamos haciendo un repaso de la misma, donde habla sobre, por primera vez, una ley en la República de Panamá que habla sobre la autonomía, el derecho del paciente, el expediente clínico y demás. Bueno, en, además de lo señalado en la clase anterior, eh, el paciente tiene el derecho a su autonomía y además tiene el derecho a expresar su voluntad. Todo centro, ya sea público o privado, informará por escrito de los derechos que por ley se le reconoce a todos los ciudadanos al momento del ingreso. Todas las disposiciones que se señalan en los documentos se le debe informar con claridad. Imagínense todo lo que dice la ley, se le debe informar con claridad y que se acrediten mediante firma el conocimiento de sus derechos y la utilización en cuanto a la utilización de los servicios médicos que brinda el hospital. Y además, si va a hacer intervenciones quirúrgicas, debe tener el conocimiento específico del doctor. No como usted ve en los hospitales públicos, que cualquiera, yo creo que hasta el aseador, lleva el consentimiento informado y le dicen a la persona, usted firme y que más tarde lo paso a buscar. No debe ser así, porque la ley le indica que el médico es el responsable del paciente y deberá explicar todos los procedimientos señalados en la ley. Todas estas leyes conllevan también posteriormente, como son expedientes que tienen que ver con lo legal, que se transforman en expedientes legales, tienen que ver con las demandas o los recursos que en un momento determinado y se interponga el paciente o interponga los familiares del paciente, etcétera, en la República de Panamá. Cualquier intervención requiere de la persona afectada su consentimiento o también de el responsable en un momento determinado de él mismo. El consentimiento deberá realizarse por escrito. También deberá señalar los procedimientos, ya sean diagnósticos invasores, y además los riesgos e inconvenientes que llevan los mismos y que pueden repercutir en la salud del enfermo. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. La persona puede decir, bueno, pues no quiero que me haga dicha intervención quirúrgica. Sin perjuicio de ninguna de su actuación. El documento de consentimiento informado para cada procedimiento terapéutico, sin perjuicio de que se incluye en el expediente clínico u otros medios informativos de carácter general. O sea, debe ser también incluido en el sistema de computadora o en las plataformas, como se dice ahora, que utilice la institución. Y además, ellos insisten, la ley insiste que los procedimientos deben incluir los riesgos
y los beneficios que tenga el paciente. Miren qué completo y la realidad es otra. Porque si nosotros vamos a nuestros hospitales, no creo que se haga con tanta rigurosidad como lo habla la ley. Hay excepciones en el caso del consentimiento informado que permiten realizar intervenciones clínicas a favor de una persona afectada. Por ejemplo, cuando hay riesgo a la salud pública que exigen, por razones sanitarias, establecer situaciones especiales. Cuando tenga un riesgo inmediato a su integridad física o psíquica del enfermo. Cuando este paciente no esté capacitado, entonces lo realizará el consentimiento y la firma sus familiares. Cuando el paciente haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado, porque también la ley consiente al paciente de que él pueda decidir si acepta o no el consentimiento informado o darle toda la información señalada en la misma. Son situaciones especiales también de otorgamiento de consentimiento informado por la institución cuando el enfermo no sea capaz de tomar las propias decisiones, ya sea física o psíquica. Entonces el criterio del médico indica que su actuación debe ser inmediata y se desvincula. Deberá llamar a su cónyuge o a sus hijos mayores de edad, y en la ausencia de los familiares de grado más próximo son los que tendrán que dar el consentimiento. Por ejemplo, cuando una persona ya está muriendo, uno, por ejemplo, a nosotros nos tocó, en el caso de nuestra madre, a nosotros todos los hijos se nos pidió el consentimiento informado, dar la autorización, que es un momento muy difícil, porque en ese momento tan difícil uno se siente que uno está decidiendo sobre la vida o la muerte de una persona, y en realidad uno no es Dios. Uh, entonces, son momentos muy graves de decisión, muy grave para una persona que le toca dar y firmar por el consentimiento de otra persona. Porque así, como puede ser la vida, así mismo puede ser la muerte. En caso de incapacidad legal o en caso de que sean menores de edad, entonces, o que la persona tenga trastornos psíquicos, el consentimiento debe darlo, si no tiene padre o madre, debe darlo su tutor o su curatela en el caso de que se señale, la tenga señalada por el juzgado. En los casos de los menores emancipados y de adolescentes de más de 16 años, deberán dar personalmente su consentimiento. Y menores debe darlo su representante. Se podrá también realizar sin el consentimiento informado casos de intervenciones urgentes, donde está señalada que señalado habido la muerte o que se pueden evitar lesiones irreversibles o como lo dije anteriormente, la muerte de la persona afectada, incluyendo los casos de suicidios. Miren que eso también es muy importante. Señala la ley que el médico siempre debe respetar la dignidad del enfermo.
Y eso debe ser motivado en el expediente clínico de forma objetiva y proporcional. En todo caso, el médico intentará que tanto los parientes del enfermo como los más allegados tomen la decisión posible. Pero muchas, imagínense una cosa de un accidente o algo que no pueda recurrir, ellos tienen que actuar. Pero siempre la persona más allegada al paciente tendrá que tomar la decisión. La ley también habla de los pacientes en fase terminal, que lo coloque en una situación donde no pueda estar claramente informado. Deberá aplicarse en casos extraordinarios y deberá informarse al final del paciente, de verdad, o sea, este paciente tiene derecho a toda la información, a todas sus diagnósticas, a todos sus pronósticos, a todas sus alternativas que puedan ser utilizadas por los médicos para lograr la cura. Entonces, esa información debe ser brindada en forma clara por el médico, en forma adecuada, en forma comprensible, para que la persona dé el consentimiento bien informado. O sea, deberá explicar no de una manera que este es el nombre del hueso, etcétera, esto es lo que yo voy a hacer. Eh, si es una persona que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, o deberá hacerlo de la forma más clara y precisa. O en el caso de las personas incapaces y de los menores de edad, hay personas imposibilitadas de prestar su consentimiento, se habilitará en un periodo rápido por el juez, un periodo de 72 horas, se verifique y se determine quién es la representación legal de la persona para tomar la decisión. Eh, los centros de atención para los pacientes en fase terminal en forma prolongada ofrecerá el famoso programa de cuidados paliativos que garanticen la calidad de vida del paciente mediante la atención médica responsable. Es un programa que está siendo muy bien desarrollado a nivel nacional, tiene desarrollado su actividad a nivel regional y a nivel local. Todo ya sea por todos los requerimientos de atención que tenga que tener la persona, ya sea en la vía domiciliaria o en la vía hospitalaria. Este tipo de programas paliativos, etcétera, se aplicará cuando el paciente esté en uso de todas sus facultades mentales. Él podrá otorgar también un documento donde conste la situación que es irreversible, incurable, etcétera, y que en un momento determinado él desiste de los tratamientos, etcétera, y el hospital a través de una junta médica determinará la fase y cuál es la actividad si no le aplica el tratamiento o por alguna razón le puede aplicar el tratamiento. Entonces, eso es una decisión y se habla de especie de un testamento donde señala que en caso de una situación de esta clase, cuál es la actividad médica que se puede realizar o no actividad médica que se puede realizar contra el paciente.
En Panamá no es conocido mucho esta condición, pero está establecido en la ley. Por ejemplo, en los hospitales privados se señala mucho de este tipo de testamento donde tú señalas cuáles son las consideraciones para tu persona provenientes. Muchos vienen con sus testamentos de voluntades anticipadas señaladas en otros países y demás. Pero tú lo puedes realizar en la República de Panamá. Puedes ir ante un notario con dos testigos y tú señalas que me hagan tal o cual tratamiento en el caso que ya yo tenga una situación de esta clase que puede ser ya en fase terminal del paciente. Pero el médico siempre debe determinar y tener a mano toda la información legal de los representantes de esa persona. Si hay alguna parte, el hospital también tiene que tener conocimiento si hay oposición, si hay personas incapaces, si hay personas menores de edad. Si cuando resulta una persona con otro idioma, si hay intérprete y demás para notificarle a la persona correctamente su contenido. Y entonces la ley le indica cuáles son los procedimientos de oposición en el caso de una revocatoria. Entonces, esto se llama el documento de voluntades anticipadas que está establecido en la ley que recoge el procedimiento legal de cómo tú llegas y cómo se convierte en un documento legal a través del notario, de los tres testigos, del testamento que tú haces y demás, y de todas las evidencias legales que se tomaron en cuenta para el mismo. Entonces tiene toda la legalidad y la persona lo deposita lo lleva a través de su representante al centro de salud indicado. Bueno, la ley también habla de el expediente clínico. Entonces, señala que el expediente clínico recoge el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo, identificando a los médicos y a los profesionales asistenciales que han intervenido en él. O sea, todo lo que están incluidos allí. En el expediente debe procurarse la integración completa de la documentación clínica de cada paciente. Y esta integración debe hacerse como mínimo en el ámbito de cada centro donde debe existir el expediente clínico único para cada paciente. O sea, debe recoger toda la información del expediente. Ya volvemos, la ley recalca nuevamente que puede ser en soporte de papel, audiovisual o informático. Pero además de eso, deberá tener estructura física, estructura logística, normas, reglamento y toda la información que debe ser datada en el mismo. Tanto el centro público como los centros privados tienen que adoptar todas las medidas de técnicas y organizativas para proteger a las personas de su destrucción, ya sea accidental, y de evitar el acceso a cualquier persona o cualquier tipo de alteración o cualquier procesamiento. Si, por ejemplo, es un expediente que tiene problemas legales, es un expediente de cuidado, porque cualquiera persona puede intervenir y llevarse una página del expediente.
Entonces, y a lo mejor esa página es donde lleva la información preferencial para tomar una decisión por parte del tribunal y del juez. Entonces, todo eso conlleva a una rigurosidad de tipo legal que permita la protección del expediente. Como lo dijimos la clase anterior, todo expediente debe tener datos de identificación del enfermo y de la asistencia, todos los datos asistenciales y todos los datos sociales. O sea, la ley indica cada uno de los pasos que tiene que tener el expediente. Vuelve y nuevamente recalca que todos los expedientes clínicos que tengan la participación de más de un médico deberán identificarse e individualizarse las acciones, las intervenciones, las prescripciones realizadas por cada profesional. Porque en caso de problemas legales, se va a determinar de quién es la responsabilidad. En otras palabras, de quién es la culpabilidad de la persona. La ley obliga a todo centro público y privado realizar y disponer de los modelos normatizados de expedientes clínicos. No solamente el expediente es parte de una información que garantice la asistencia adecuada del paciente, sino también deberá tener acceso el dueño del expediente, que es el paciente, y de todas las partes y de toda la actuación de su diagnóstico, etcétera, en la forma que lo señala la ley. Ya le hemos dicho que el expediente sirve para todo lo que es investigación, docencia, actividad epidemiológica. Es muy importante, por ejemplo, toda la información, todos los análisis que se pueden hacer a través de los expedientes donde las personas fueron atacadas por este virus, en la pandemia. El personal al servicio del Ministerio de Salud o de las instituciones debe estar debidamente acreditado para tener acceso a la información y para tener todas las obligaciones que sean necesarias para manejar un expediente clínico. Entonces, la administración debe velar por todos esos datos. Mire qué tan importante es, por ejemplo, un servidor público, en el caso del Estado, o una institución privada, tener conocimiento de cómo se hace la administración, de cómo se hacen los presupuestos, todo eso tiene que tener conocimiento esta persona que llega a ser jefe de un departamento de registros médicos. Todas las necesidades que necesita tener y necesita cubrir económicamente para que verdaderamente el cuidado, la fiscalización, la protección, el resguardo de esta información. No va a venir con el cuento de que los ratones se comieron la información o que se la llevó el agua. Entonces, todos esos detalles, es más, en la construcción de un hospital, usted tiene en un momento determinado que ser llamado para señalar, miren, la estructura para la ubicación de un departamento de registro médico debe ser esta y esta y esta y esta y esta.
Ahora, por ejemplo, con todos los sistemas de computadoras, con todas las plataformas que existen ahora, usted tendrá que ver especialmente cuántos servidores yo necesito, cuántas computadoras yo necesito, cuál es el acceso de los mismos. Se me va la luz todos los días. No, yo tengo que tener fibra óptica verdaderamente para preservar mi información, para que el expediente no se pierda, etcétera. Yo tengo que tener a lo mejor y contratar no solamente los planes de seguridad, tengo que contratar a empresas de seguridad que me reserven la información del paciente, porque eso es la forma de conservar los datos. Y la ley habla de, después de muerta la persona, toda esa información debe tener una duración de 20 años. Eh, no solamente el paciente, el personal médico, etcétera, que está alrededor, ustedes que van a trabajar en esa área, tiene acceso al expediente del paciente. También puede ser solicitada, como lo dije anteriormente, por los tribunales en los casos, en casos civiles, en casos penales, en casos administrativos. Entonces, tendrá que tener la institución dentro de su reglamento, dentro de sus manuales, tendrá que tener también el acceso de cómo yo atiendo esas situaciones especiales para brindar la información a una institucionalidad legal que lo solicita. Eh, esta ley le dieron un plazo y esta ley también fue reglamentada por el Ministerio de Salud. Es más, hay una comisión que debe reunirse para revisar a cada cierto tiempo todo lo que es la materia, la normativa y demás de los expedientes clínicos. Y también hay, esa comisión también debe señalar al nivel nacional todo lo que es materia de capacitación para el personal, para todo el personal que maneja esta tarea tan delicada de los expedientes clínicos. Recuerde que también el expediente en un caso médico legal que vamos a ver más adelante sobre las conductas delictivas y todo lo demás, el expediente es clave en resolver las situaciones. Y también el médico forense, el médico legal, va a levantar un protocolo, un expediente también del caso que va a ilustrar al juez y va a ilustrar a los jurados de conciencia, etcétera, al tribunal, no solamente a un juez, sino a lo mejor a tribunales superiores, etcétera, hasta los casos penales van hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces va a ilustrar y usted va a ver allí la eficiencia y el conocimiento, no solamente del médico, sino también de ustedes, que tienen relación con todo el orden y demás que debe llevar un expediente clínico. Bueno, quedamos aquí hasta la próxima clase del martes 21 de septiembre. ¿Cómo corre el tiempo, señores? Ya vamos en la próxima semana para el 21 de septiembre. Buenas noches.